Iba a ser otro gran éxito en la carrera aeroespacial de la Unión Soviética, y no solo eso, la URSS de nuevo tomaba la delantera después de que los estadounidenses hubieran conquistado la Luna en el verano de 1969. Estamos en 1971 y esa nave Soyuz, esa cápsula, está a punto de volver a reentrar en la atmósfera terrestre para posarse finalmente de una manera suave y controlada sobre una de las grandísimas estepas que tiene la Unión Soviética. En ese momento ya se habían batido dos récords y por lo tanto la misión parecía que había sido un éxito. En primer lugar, era la primera vez que la humanidad era capaz de acoplar una cápsula a una estación en el espacio, la Salyut, a la que se había unido la Soyuz 11. Y en segundo lugar, esta misión conformaba el periplo más largo hasta ese momento en el que los seres humanos habían estado habitando en el espacio. Concretamente, los tres cosmonautas a los que se encomendó esta misión: Vladislav Volkov, Georgi Drobovsky e igualmente Víctor Patsayev. Estos tres hombres, que consiguieron llegar a la Salyut 1 en el 6 de junio de 1971, volvieron a la Tierra el 29 de junio de 1971. Después de desacoplarse la nave Soyuz 11, hubo un tiempo de silencio, ya que los sistemas de comunicación de la Unión Soviética no eran capaces de poderse comunicar por su posición todo el tiempo con esta cápsula, pero cuando volvieron a tener la posibilidad, no hubo respuesta dentro de la Soyuz 11. Esto se consideró que había sido un posible problema en las comunicaciones con la nave, que aterrizó, como digo, sin ningún problema el 29 de junio. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que al abrir las escotillas, que al penetrar en su interior, había un inmenso y agobiante silencio. Nadie hablaba ni respondía a las preguntas. Descubrieron con terror que los tres cosmonautas habían fallecido. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos al Cascarón de Nuez, bienvenidos a un nuevo viaje. Esta es posiblemente una de las historias menos conocidas de la carrera espacial y no por ello menos interesante, teniendo en cuenta también que técnicamente el fallecimiento de estos tres astronautas, cosmonautas, si hablamos de astronautas rusos, cosmonautas a partir de ahora, es el único, como digo, técnicamente que ha sucedido en el espacio, en una misión que pareció estar gafada desde el principio y en el que sucedieron muchas cosas terribles y a la vez interesantes. Esta es la historia de estos tres héroes y también un homenaje a las personas que están dispuestas a poner su vida por hacer que la humanidad vaya un poco más allá. ¿Y qué es lo que ocurrió en esta historia y esta misión? Como te he contado en la intro, se buscaba volver a poner a la URSS en una posición de dominio absoluto en la carrera espacial, haciendo un viaje con una misión nada menos que con tres cosmonautas que iban a batir el récord de tiempo en el espacio e igualmente también que iban a inaugurar una estación espacial, algo que hasta entonces no se había hecho, puesto que obliga a hacer un acople entre un centro en el espacio y una nave que tiene que llegar, acoplarse y volver a la Tierra. Esas eran las dos cuestiones fundamentales que la humanidad nunca había hecho antes, pero igualmente también en su interior, teniendo en cuenta que iban a estar un periodo de tiempo prolongado, más de 20 días, se iban a hacer una serie de experimentos médicos, observaciones espaciales y un largo etcétera. Como digo, la misión empezó con muchos problemas y de hecho estos tres cosmonautas no tenían que haber sido los que tendrían que haber tripulado esa nave. Había un equipo por delante de ellos que estaba capitaneado por Valery Kubasov. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que en uno de los últimos reconocimientos médicos a Kubasov le encontraron una mancha en un pulmón y, temiendo que fuera tuberculosis o algún tipo de tumor, se prohibió que tomara el mando de la misión espacial. Por las normas de la Unión Soviética, si uno de los miembros de los tres tripulantes era retirado por una cuestión médica o de cualquier otro tipo, ese equipo quedaba eliminado, es decir, ellos hacían grupos de tres que tenían que trabajar conjuntamente, tenían que tener buena sintonía, sincronización, entendimiento y compensar sus conocimientos e igualmente saber trabajar en equipo entre ellos, aportando cosas distintas, y por lo tanto se consideraba que lo más óptimo, eliminado uno de los candidatos principales, era volver a conformar un equipo de tres cosmonautas, que son el equipo de Drobovsky, que era el comandante y el jefe, novato por cierto, Volkov, que era el veterano, que ya había estado antes en el espacio, e igualmente Patsayev. Bueno, la misión parte hacia la Salyut 1 el 6 de junio de 1971 y consiguen en primera instancia que todo sea un éxito. Llegan a acoplarse a la Salyut, pero comienzan a tener problemas cuando, primero de todo, sienten que en la Salyut hay un olor a quemazón, un olor muy desagradable que les hace pensar que hay algún problema grave. Por precaución se les pide que pasen la noche en la cápsula que les ha llevado hasta allí, en la Soyuz 11, y a la mañana siguiente, después de comprobar con todos los sensores y sistemas de medición que hay dentro, el aire es respirable,
consiguen finalmente finalizar con éxito el acoplamiento, lo cual es un hito en la historia de la humanidad, porque como digo es la primera vez que se hace un acoplamiento entre una cápsula y una estación permanente a la que van a pasar y habitar el resto de esos días. Días que, como digo, no serían nada fáciles porque las cosas no siempre funcionaban bien. De hecho, y ya desde el primer momento, sienten que los trajes que les han puesto para hacer entrenamientos son demasiado pesados y el entreno es demasiado duro y les debilita mucho, lo cual provoca tensiones entre los cosmonautas, la estación base y los responsables de la misión y entre ellos mismos que discuten, especialmente entre el comandante en jefe de la misión, Dobrovolsky, y Volkov, el veterano, el más veterano, que no acaba de entender cuáles son las órdenes que le da Dobrovolsky e igualmente también cuál tiene que ser la forma de proceder. Volkov es más comunitario, es más de todos decidimos aquí arriba una, y Dobrovolsky es más de seguir lo que le dicen desde tierra, así que el conflicto está servido. Aparte de los problemas con los trajes espaciales, hay más problemas. El telescopio con el que tenían que hacer las observaciones no funciona, la tapa no se desprende y por lo tanto no pueden trabajar con él. Y la cosa se pone todavía más peliaguda cuando una semana más tarde despiertan con un conato de incendio en el interior. Estamos hablando del 16 de junio, en el que después de mucho indagar acaban cortando el incendio a base de desconectar distintos sistemas y módulos de la estación espacial para luego ir conectándolos uno a uno y parecen que controlan bastante bien la cosa. Pero para ese momento el aire se ha enrarecido mucho y no lo digo solamente metafóricamente. Enfrentamientos entre ellos, mucho nerviosismo, casi una amenaza de boicot por no seguir los protocolos que les piden desde abajo, porque para ellos es insoportable por los problemas que les están provocando los trajes que están utilizando, e igualmente también algo preocupante, que es que ya han perdido un 33% de oxígeno en sangre respecto al que tenían cuando estaban en tierra, lo cual puede explicar también en parte ese carácter nervioso y esa irritación que tenía especialmente Volkov en ese momento. Así que desde tierra empieza a haber un debate sobre si los cosmonautas con todos estos problemas deberían de volver a tierra antes o quedarse hasta el 30 de junio, que es el momento en el que tenían previsto volver. Bueno, así, a trancas y barrancas y con bastantes dificultades, consiguen aguantar hasta el 25 de junio, que es el momento en el que se bate el récord de permanencia en el espacio, y a partir de ese momento comienzan a trabajar para hacer la reentrada a la Tierra, preparándolo entre el 26 y el día 27 de junio. Y así finalmente todo está preparado para que los tres héroes, los tres cosmonautas, vuelvan a la Tierra encumbrados por la proeza impresionante que acaban de conseguir. Y ahí es donde comienzan los problemas serios. Es el inicio de la tarde-noche, momento vespertino, y los tres tripulantes se disponen a abandonar definitivamente el módulo espacial para entrar en la Soyuz. Cuando cierran la escotilla, Volkov se da cuenta, avisa de que hay un problema porque una alarma se enciende. Es un sensor que indica que la cabina de la Soyuz no está perfectamente presurizada, que la escotilla no se ha cerrado del todo. Así que, tras varios intentos infructuosos, al final, haciendo fuerza entre los tres cosmonautas, consiguen cerrar esa escotilla, el sensor se apaga y parece que todo queda en orden. Y ahí están, tranquilos. De hecho, como tienen combustible de sobra, se toman un pequeño tiempo para hacer sus últimas fotografías a la Estación Espacial Salyut 1, que van a abandonar, e igualmente también a la Tierra. Y ya, definitivamente, arman el desacople, se despliegan y con éxito comienzan el proceso de vuelta a la Tierra. Con éxito, no. Hay un pequeño elemento que va a provocar un problema que será definitivo. Cuando los módulos de servicio y de descenso se desacoplan, dos válvulas que tienen un mecanismo pirotécnico y que están ahí porque son las que permiten igualar o ir igualando la presión dentro de la cabina de la Soyuz con la presión del exterior, algo que tiene que pasar aproximadamente a 4.000 metros antes de tocar tierra, ya en la atmósfera terrestre. Esas dos malditas válvulas, por algún motivo desconocido, explotan, que es lo que tienen que hacer, abriéndose en el lugar menos apropiado. Los cosmonautas se dan cuenta inmediatamente, porque aunque tienen menos de 1 milímetro de grosor,
provocan un sonido que, apagando los distintos dispositivos de la cabina, son todavía más capaces de escuchar. Lo que está ocurriendo en el interior de la cabina justamente es que está habiendo una pérdida de presión repentina y muy rápida. De hecho, es terrible porque en ese momento hay datos de monitorización de los corazones de los 3 cosmonautas. Y el comandante Dobrovolsky, justo antes de que eso ocurriera, imaginad que estaban preparando para reentrar a la Tierra, tenía unas congeladas 80 pulsaciones en su corazón. Sayev tenía 100 pulsaciones en ese momento, mientras que Volkov estaba a 120 pulsaciones. En apenas una fracción de tiempo, en unos pocos segundos, tras darse cuenta de esa filtración en la presión de la cabina, el corazón de Dobrovolsky subió a los 114 pulsaciones, el corazón de Volkov estaba ya a 180 pulsaciones. Es muy llamativo que estaban entrenados para solucionar un problema de presión como este, un problema en una de esas microválvulas, y tenían 20 segundos para solucionar el problema antes de que fuera un problema fatal. La cuestión es que durante los entrenamientos que hicieron nunca fueron capaces de solucionar el problema en menos de un tiempo determinado entre 30 y 40 segundos. Y esta ocasión, en medio del espacio, no fue diferente. Aproximadamente a los 50 segundos de haberse provocado esta avería, el corazón de Patsayev latía ya a 42 pulsaciones por minuto, probablemente había perdido el sentido. A los 110 segundos aproximadamente, la presión en cabina de la Soyuz 11 había pasado de 915 a 50 hectopascales. Con esta presión, menos de 2 minutos después, los 3 cosmonautas habían perdido la vida. Como digo, el hecho de que el sistema de comunicación estuviera previsto que durante un tiempo no fuera capaz de llegar a los centros de control de la Unión Soviética, se consideró que probablemente había habido una avería en las radios y en las comunicaciones y que los cosmonautas estarían en buen estado. Pero desgraciadamente eso no fue así. Lo más llamativo y lo más terrible de esta historia es que antes de que se lanzara la Soyuz 11 hubo un gran enfrentamiento entre los miembros del equipo espacial y de investigación del espacio de la Unión Soviética, un enfrentamiento entre aquellos que exigían que los cosmonautas llevaran un traje espacial dentro de la Soyuz y los que decían que no era necesario. Sí, estos 3 astronautas subieron sin ningún traje espacial dentro de la cabina, lo que hubiera supuesto, en caso de haberlos llevado, que habrían salvado la vida, puesto que hubieran llevado un sistema extra de redundancia de seguridad a la hora de una pérdida de presión en cabina. Ellos, con sus trajes presurizados, podrían haber resuelto el problema. ¿Por qué no llevaban trajes de cosmonautas dentro de la cabina de la Soyuz 11? Básica y esencialmente porque no había espacio para que 3 hombres pudieran subir con el traje puesto. Así que la única manera de que cupieran los 3 era quitándoles los trajes. Este enfrentamiento, como digo, llegó al máximo nivel y al máximo rango militar, hasta que al final uno de los responsables, precisamente Vasily Mishin, dijo algo así como: «Yo no quiero cobardes en mis naves». Al final se acabó decidiendo que fueran sin traje espacial, precisamente porque no había ningún antecedente de pérdida de presión en las naves Soyuz, en las misiones Soyuz anteriores. Pero es que esta Soyuz era diferente, era mucho más compleja, porque en este caso se tenía además que acoplar a una estación espacial, lo cual lo hacía un proyecto parecido en la forma, pero para nada parecido en el fondo. La cuestión es que estos 3 héroes fueron finalmente condecorados de manera póstuma como héroes, y se les ha homenajeado de muchas maneras, tanto dentro como fuera de la ahora Rusia. Por ejemplo, hay 3 asteroides que llevan sus nombres, e igualmente también 3 cráteres llevan sus nombres, además de que sus nombres están en calles y en escuelas de aquel país. Y por cierto, hay un personaje más oculto en esta historia, que es el coronel Nikolai Kamanin, un experto piloto de la Unión Soviética, un hombre que ascendió hasta los máximos niveles en los rangos militares y que fue el responsable del entrenamiento de los cosmonautas durante una época muy grande, durante esa época de esplendor soviético. La cuestión es que a Kamanin se le echó la culpa del accidente y fue retirado del programa espacial soviético, cuando precisamente fue él el que más denostadamente luchó porque los cosmonautas llevaran traje espacial también dentro de la cápsula. A pesar de todo, como digo, fue relegado, y todos los honores que tenía y todo el encumbramiento acabó provocando que al final de su vida fuera denostado por este accidente por parte de la Unión Soviética. Y este accidente precisamente hizo cambiar mucho las cosas. Por supuesto, los cosmonautas comenzaron a llevar traje espacial también dentro de las naves, e igualmente también en el futuro, ya en los años 80, las Soyuz y las posteriores se diseñarían de manera que el espacio aumentaría para los cosmonautas, para que de esta manera volvieran a poder tripularlo 3 personas y no 2, como se volvió para intentar resolver
este asunto que no volviera a pasar, precisamente llevando a 2 astronautas, porque como digo, con ese diseño, 3 personas con los trajes era imposible que cupieran en la nave. Y nada más, queridos amigos, esta es la triste historia que ha pasado quizá al olvido de los 3 cosmonautas que desgraciadamente fallecieron en el espacio por un problema técnico que lo que nos hace pensar y reflexionar es cómo de hasta el límite se llevaron las cosas y que las prisas, cuando hay una ingeniería tan extremadamente compleja, son muy malas consejeras, y cuando la tecnología se intenta utilizar como un arma política y no como una forma de dar progreso a la humanidad. Nada más, queridos amigos, espero que este viaje os haya parecido tan interesante como a mí y nos vemos en uno próximo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós. Por cierto, recordad que he creado otro canal que se llama Manual, Vlog Manual, en el que hablo de empresas, de emprendimiento, de mis propios proyectos que voy a acometer, de actualidad, algunos temas que se trataban en el Cascarón, ahora los he pasado a ese canal. Tienes un enlace ahí en el primer comentario para que te puedas suscribir y no perderte, si eres fan de este canal, todas las cosas nuevas que vamos a hacer ahí.